Hola mis queridos, el día de hoy vamos al tercer video de Defendiendo nuestra fe. Y tal como les dije en el anterior, si no los han visto, partan por el primero para que no se pierdan y no saquen de contexto lo que se está diciendo. El día de hoy vamos a hablar del verdadero cristiano y cómo debe enfrentar la defensa de su fe en dos ámbitos. Uno, a través de el ataque directo de un no cristiano. Y después, dependiendo el largo, si lo desarrollamos ahora o en otro más, cómo tenemos que enfrentar la situación en frente de un pseudo cristiano. Lo primero que tenemos que tener claro en relación a una causa llevada a un tribunal con un no cristiano es primero que nada entender por qué llegamos a esa situación. Y lamentablemente tengo que decirlo, muchos cristianos están metiendo la pata a los caballos cuando no deberían hacerlo. Fíjense que el Señor, Cristo, fue muy cauto en su ministerio. Algo que hoy en día no se ve en los predicadores o en los cristianos. El cristiano actual piensa que tiene que ir a enrostrarle el pecado a la gente del mundo. Y ese es el error más grande que puede cometer un cristiano y que demuestra claramente que su conocimiento bíblico no alcanza a ser ni siquiera de un bebé tomando leche. Fíjense que Cristo jamás se fue a hacer burla o se fue a hacer obra en un lugar donde él sabía que no iba a ser aceptado. Que lamentablemente en ciertos momentos durante sus prédicas hubo grupos que exacerbaron la situación para que él corriera riesgo, es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es que él haya ido a enrostrarle al que está pecando su pecado. Si ustedes revisan los evangelios, en ninguna parte Cristo hizo esto. Y por tal, cada vez que un cristiano llega a un tribunal por causa del mundo, el problema no es el mundo. El problema es que el cristiano todavía no entiende cómo tiene que hacer la predicación del evangelio. Señores, la predicación del evangelio no tiene nada que ver con la defensa de nuestra fe. Son dos mundos distintos. La predicación del evangelio tiene que ver con una llamada, con una voz que tiene relación con salvación. Y cuando la persona comprende que hay Dios, es el Espíritu Santo el que llama al arrepentimiento, no el hombre. Que les quede claro, ninguno de nosotros está capacitado, sino a través del Espíritu Santo, a que una persona reconozca su pecado.
Nosotros debemos predicar el evangelio de salvación, señores. No andar rebuscando a las personas y sacándoles en cara, en público además, sus pecados. Y voy a dar un ejemplo de un hermano que no hace mucho tiempo terminó en tribunales por causa de un grupo de minorías sexuales. Me van a perdonar, puede que haya muchos que no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero deben entender que cuando un cristiano se va a meter en un grupo de esas características, no puede pretender que ellos se van a arrepentir. A ellos no les interesa. Y por tal, eso demuestra que la sabiduría de ese cristiano deja mucho que desear. Cristo jamás se fue a enrostrar a los fariseos. Él se sentaba en el campo a hablar y la gente sola se le acercaba. Y él hablaba de las cosas importantes que tienen que ver con el reino de Dios, con las características de lo que es el reino de Dios, con quién es Dios. Él no estaba diciéndole a la gente que eran unos depravados, perversos y pecadores. No hay ningún texto bíblico que hable de eso. A los únicos que les refriega eso es a los que llegan a él a tratar de tentarlo, como es el caso, por ejemplo, de la mujer adúltera. Él no estaba ahí como juez, pero los fariseos le llevaron a esa mujer para que él pecara. Y él no cayó. Pero él igual hizo la obra con esa mujer. Porque después que ella se dio cuenta de que no había nadie que la acusara, él simplemente le dijo, vete y no peques más. Él ni siquiera le enrostró lo que ella había hecho. Ni siquiera se lo sacó en cara. Ni siquiera la cuestionó. Es más, le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Mis queridos, nosotros no podemos transformarnos en acusadores. Porque cada vez que lo hacemos, lo que estamos haciendo es justamente no la obra de Dios, sino que la obra de Satanás. Y cada vez que un cristiano, y lo pongo entre comillas, porque no sé si es un pseudo cristiano o es un cristiano que todavía no alcanza la sabiduría necesaria, hace ese tipo de accionares, lo que está haciendo es dejar de ser astuto como serpiente y se está metiendo en problemas solo, donde nadie le dijo que se fuera a meter. Y es por esa razón que es de vital importancia entender qué es lo que es predicar el evangelio y cuándo esa prédica del evangelio se transforma en una defensa de la fe. Porque si eso no lo tenemos claro, simplemente no estamos haciendo la obra que Dios nos mandó y encomendó desde el principio, cuando Cristo estaba con nosotros, sino que estamos haciendo justamente todo lo contrario y apartando a todo posible hombre y mujer que pueden alcanzar salvación de la oportunidad que puedan tener.
Y en ese caso somos nosotros los responsables de eso, señores. Y el Señor se los va a cobrar. Y si ustedes le dicen, pero es que Señor, yo no me di cuenta, el Señor les va a decir, perdóname, yo te mandé decir algo y tú te pusiste a hacer lo que quisiste. Así que no me vengas, porque decías que me conocías, pero en realidad hiciste todo lo que yo no te dije que hicieras. Así que apártate de mí, porque tú no hiciste mi obra, hiciste maldad. Y ese hombre no va a alcanzar salvación, señores. Así que cuidado con lo que hacemos. Todo tiene un propósito y por tal tenemos que tener certeza de que nuestra obra está conforme a la obra de Dios. Y la única obra de Dios que está conforme a Él es tener un testimonio igual al de Cristo. Si usted no tiene un testimonio igual al de Cristo, mejor quédese callado, siga orando y trate de esforzarse en no pecar. Pero no se ponga a hacer algo que no es capaz de hacer. Si ustedes se dan cuenta de esto y empiezan a observar lo que pasa hoy, se van a dar cuenta de que la mayoría del que se dice cristiano se está metiendo en problemas que no debió haberse metido, porque justamente en vez de hacer la obra de Dios, se mantiene ciego a la verdad y persiste en hacer su propia voluntad. Señores, nosotros como cristianos tenemos que negar nuestra voluntad y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si usted eso no lo entiende, no es cristiano. Es así de simple. Si usted persiste en hacer lo que usted quiere, lo que usted cree, lo que usted piensa de alguna forma que podría ser, usted no es cristiano, señor. Porque un cristiano no hace lo que quiere, hace lo que Dios le manda. Así que tengan cuidado, porque no estamos entre cristianos, estamos en el mundo, un lugar que es peligroso y un lugar en el cual cualquier error puede implicar que efectivamente nosotros perdamos la vida. Y no solamente la vida desde el punto de vista carnal, sino que también desde el punto de vista espiritual. El que no está preparado para hacer la obra, no haga nada. Dedíquese a aprender. Dedíquese a ser un discípulo. Y tome como ejemplo a Cristo o a alguien dentro de la congregación que tenga el ejemplo de Cristo. Y ojo que si usted no ve a alguien dentro de su congregación con un ejemplo tal cual el de Cristo, levante todas sus alertas, porque en ese momento usted se está encontrando con que está en una congregación donde no hay al menos un cristiano. Señores, no porque hayan pastores que se digan pastores significa que realmente sean discípulos de Dios, sean discípulos de Cristo, sean cristianos. Y así como también hay muchos que se dicen cristianos que no lo son, que siguen viviendo en el mundo, participando de la obra del mundo y yéndose a golpear el pecho los días sábado o los días domingo, porque no voy a cuestionar en este video el día que honran, pero entiendan esto: el que no hace la voluntad del Padre no es hijo, menos va a ser siervo fiel. Así que, como comprenderán, si ustedes son llamados a un tribunal por cuenta de un no cristiano, porque ustedes le incitaron al odio o a la ira, yo lo primero que les recomiendo es acercarse a esta persona
hablar directamente con ella y simplemente pedirle perdón. Así de simple, les guste o no les guste. Pero ustedes deben respetar al que piensa distinto y al que no acepta a Dios, de la misma forma que Dios hace con todos nosotros. Usted se acerca a la persona y le dice, ¿sabes qué? Necesito conversar contigo, quiero que me pidas perdón, quiero pedirte perdón, porque lo cierto es que yo no tengo por qué imponerte mis creencias y mi fe si tú no las quieres aceptar. Me equivoqué. Espero que esto lo podamos solucionar como adultos y simplemente yo ya entendí que contigo y con los de tu grupo yo no tengo nada que hacer y espero que tú sigas tu camino y yo siga el mío. Así debe resolver el problema un cristiano con alguien del mundo. Debe reconocer que erró, que se equivocó. ¿Y por qué? Porque él mismo buscó meterse en las patas a los caballos. Él mismo buscó el problema. El cristiano no debe andar buscando problemas en el mundo. El cristiano, vuelvo e insisto, debe predicar el evangelio de salvación. Y mientras eso, hayan personas que persistan en no hacer eso, tengan por seguro que no va a haber personas que sean añadidas a la iglesia por Dios. Ahora, muy distinto es cuando tú estás dentro de la congregación y empiezas a ver obras y actos que tienen relación con accionares del mundo que no deberían estar contaminando la congregación. Y esos casos son los que vamos a ver de aquí en adelante. Por ahora, este video queda hasta aquí para que no se haga tan largo, porque también he comprendido que el déficit atencional de la sociedad actual no les da para más. No es por denigrarlos, ni humillarlos, ni nada por el estilo, pero es lo cierto. Ya cuando uno se pasa de 10 minutos, y aquí ya vamos casi en 20, están con la cabeza en pajarito. Y la idea es que esto sea de edificación, de conocimiento y de entendimiento. Y que puedan meditar las palabras para que no cometan los errores que hoy en día están mostrando que el cristianismo es lo peor que existe, cuando en realidad es lo que debería ser para cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones del Señor a todos.